Gracias, señor presidente. Señores diputados, invitados, bienvenidos. La subcomisión de discapacidad ha funcionado muy bien. Ha habido un amplio consenso entre todos los grupos. Ha trabajado muchísimo en el sentido de que en un plazo muy corto de tiempo hemos podido escuchar y trabajar y oír las opiniones de un montón de colectivos representantes de personas discapacitadas por diversos motivos. Y yo creo que podemos sacar una conclusión general de todas las intervenciones que tuvimos, y es: la legislación actual sobre este tema está bastante bien, siempre es mejorable, pero el cumplimiento de la legislación es tremendamente insuficiente. Para demostrarlo, una anécdota. La primera persona que vino a intervenir en la comisión, que era de una asociación de discapacitados físicos de La Palma, tuvo un problema para acceder a la Cámara, porque la Cámara no es justamente un techado de accesibilidad. Yo creo que eso sirvió, entre otras cosas, porque la comisión le solicitó a la mesa que intentara resolver la cuestión, que parece que ya se había planteado en otras ocasiones, y el tema se ha resuelto, lo cual demuestra que a veces es más un problema de voluntad política el resolver las cuestiones de ser una imposibilidad real el hacerlo. Entonces ya por lo menos eso lo hemos conseguido. Una segunda cosa que se ha conseguido fue lo que oímos en el anterior debate, cuando estuvimos aprobando el reglamento. La subcomisión consideró que era muy importante que este tema se siguiese de manera permanente y, consiguientemente, que se crease una nueva comisión legislativa permanente dedicada a la discapacidad, que ya lo aprobamos en la reforma del reglamento. A niveles generales, yo creo que ha quedado claro pues que la discapacidad es un problema que tiene un rango muy alto. Estamos hablando de derechos humanos, está así reconocido por las Naciones Unidas. Quedó claro que es un tema que tiene una gran transversalidad. Aunque teóricamente es una cuestión centrada en asuntos sociales, sin embargo, pues nos comentaban que a veces se había solucionado un problema que tenía que ver, digamos, pues a lo mejor con un curso, y el problema era que no se podía acceder al curso porque los transportes públicos no permiten moverse a las personas discapacitadas hacia ese curso. Porque también, hablando de ese curso, que a lo mejor era un curso, por ejemplo, que generaba la Consejería de Empleo, luego había un problema porque había determinadas personas que intentaban acceder, pero no había traductores, por ejemplo, para personas discapacitadas con sordera. Entonces, si hay algo claro, es que es un tema que tiene una gran transversalidad. Se vio en la subcomisión que hay un problema de visibilidad de la discapacidad, es decir, aunque es un sector que tiene un alto grado de organización civil, todas las organizaciones civiles suelen estar formadas por personas que tienen de manera directa vinculación con alguna persona con discapacidad. Y se planteaba por parte de los colectivos la necesidad de que la sociedad visibilice más la cuestión de la discapacidad, incluso en el ámbito familiar, donde a veces hay planteamientos no adecuados con respecto a personas que tengan discapacidad. Tema fundamental, el acceso laboral. Allí se discutió la cuestión por diversas personas. Una de las ponentes que hubo en la subcomisión, que al final dejó de serlo por motivos internos políticos, que fue doña Nieves Rosa Pulido, donde se da la circunstancia de que, aparte de ser diputada, también es una persona con discapacidad. Por ejemplo, tenía mucha crítica con respecto al tema de los centros ocupacionales como sistema de acceso de las personas discapacitadas al mundo laboral. Pero también, viendo la cuestión en la subcomisión, se observó que dependía mucho de cuál fuera el motivo de la discapacidad el que los centros fuesen o no una posible alternativa adecuada. También se habló de las alternativas que hay a la obligatoriedad de contratar a personas con discapacidad,
que no se convirtieran en un coladero para no cumplir la parte esencial, que es el contratar a personas con discapacidad. Teóricamente, solo cuando hubiese razones objetivas en el sentido de que los puestos a cubrir no lo pudiesen ser de manera adecuada por una persona con discapacidad, pues se accediese a esas alternativas. Yo creo que hay que destacar lo que dije al principio, la gran organización social que hay dentro del sector de la discapacidad. En común, aunque hubo bastante educación por parte de los ponentes, tuvimos algunas intervenciones que nos tiraron bastante de las orejas, porque claro, es bastante factible que, lo digo porque por ejemplo me acuerdo el presidente de personas que tenían sordera. Entonces, claro, el presidente empezó a leer la legislación vigente y entonces nos dijo a nosotros que quién se encargaba de vigilar que se cumpliese la legislación vigente, porque toda esa legislación que hacía años que estaba aprobada no se estaba cumpliendo. Solo hubo un ponente donde hubo cierta discrepancia entre la subcomisión y ellos, y es el colectivo que se llama Grupo Social Organización e Integración del Discapacitado, que a lo mejor con este nombre no le suena, pero que es la organización OID, que es esa que quiere montar o que está montando o que tiene medio montada porque tiene ciertos niveles de ilegalidad, un juego un juego alternativo a la ONCE, por decirlo así, para intentar conseguir fondos. La subcomisión tuvo bastante dudas, discrepancias, nos pareció un poco oscuro la defensa que hacía la organización del tema de las personas discapacitadas, y fue donde único surgió algunos roces. Destacar obviamente al CERMI, que es un lobby en el sentido más positivo del término que se puede nombrar, es decir, un grupo de presión que tiene una gran capacidad organizativa, que reúne a una gran cantidad de colectivos y que tiene una actividad permanente muy sólida sobre las administraciones públicas, porque hace falta para que éstas no se duerman en la defensa de los derechos de las personas discapacitadas. Y luego también decir que vinieron dos diputados del Congreso, uno por el Grupo Socialista y otro por el Grupo Popular. La diputada del Grupo Socialista fue Laura Carmen Seara y por el Grupo Popular Paco Bañó, y demostraron pues que obviamente hay un nivel alto de conocimiento en el Congreso del tema. Ellos también han planteado una comisión permanente, y en el caso de Paco Bañó, que a mí me llamó mucho la atención, es un diputado popular, sabía mucho del tema, es una persona con discapacidad física y es de un optimismo y de una visión tan positiva de la cuestión que era sorprendente, que en el caso suyo además no tiene que explicárselo a nadie porque es discapacitado y además lo fue por un accidente de tráfico, es decir, que no lo fue de nacimiento. Tanto es así que él comentó que tenía un libro que le acabé pidiendo que me lo enviara, que se llama Perdonen que no me levante, que refleja esa actitud súper positiva y súper interesante que tiene sobre la cuestión, que yo les puedo resumir, que él decía que cuando él estuvo trabajando en algún hospital de personas discapacitadas ayudando, y entonces algunos jóvenes a lo mejor que habían tenido algún accidente y acababan de convertirse en discapacitados, le preguntaban que cómo se superaba eso. Y entonces él, que lo pone también en el libro, decía: cuando la silla la tengas en el culo y no en la cabeza, es cuando lo has superado. Entonces, la verdad es que es un hombre que es llamativo la actitud tan positiva, y luego políticamente hablando, porque él reconocía todo lo que hay que avanzar, también reconocía todo lo que se ha avanzado. El único defecto que tenía que era del Partido Popular, pero como dice él en algunas cosas, ese es un defecto que se corrige y la discapacidad no. Entonces, pero la verdad es que es una persona que yo creo que representa muy positivamente el tema de una actitud política ante la cuestión. Él además decía que a veces se sentía con la responsabilidad de que muchas personas discapacitadas, como veían que era una persona discapacitada, lo veían como su representante
en el Congreso de los Diputados. Y entonces nada, yo creo que la subcomisión ha funcionado bien, creo que ha trabajado mucho, todos los grupos han estado muy en positivo. Es verdad que todos los colectivos han tenido una actitud muy constructiva. El elemento común. El elemento común, ya se los he comentado, no es tanto la legislación, sino la aplicación de dicha legislación. Y otro elemento que también plantearon mucho es la falta de información estadística. Cada uno de los sectores discapacitados nos decía, no tenemos información sobre quiénes son las personas que están con este problema. Ellos decían, las personas que han venido a nosotros a pedirnos algo, sabemos son las que conocemos, pero no sabemos cuántas personas que no hayan venido a pedirnos algo a nosotros están con la misma discapacidad y no tienen ninguna solución. Yo creo que los resultados que se han tomado son bastante positivos. Lo más importante de todo creo que es la comisión permanente, lo cual implica que hay que seguir trabajando con la cuestión. Yo creo que podemos alegrarnos de que el resultado haya sido el adecuado y la actitud que han tenido todos los ponentes en la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Pedro.